vez te preguntaste cómo los científicos, las personas que se dedican a esta área de ciencias saben qué compone realmente una muestra, en qué cantidad? Si estás estudiando bioquímica, farmacia, ingeniería u otras carreras relacionadas a la ciencia, muy probablemente vayas a escuchar acerca de los métodos instrumentales. Estos métodos nos van a permitir unir la química tradicional con la tecnología para poder llegar a determinar los componentes de una muestra de laboratorio, de un paciente que se necesite cuantificar, un producto farmacéutico, también aplicado a otros productos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. En este primer video vamos a explorar de forma general los puntos más principales e importantes y primordiales que debemos saber a la hora de adentrarnos para conocer los métodos instrumentales. Bueno, ya entrando en materia como tal, déjame decirte que este video va a estar seccionado en 5 partes. Así que aquella parte que te guste reforzar más, pues eres libre de poder saltártela. Así que nada, vamos a iniciar. Los métodos instrumentales son una evolución de aquellos métodos químico-analíticos tradicionales con los que se parte inicialmente en la historia para poder determinar ciertos componentes a base de ciertos reactivos y demás para llegar a la conclusión de qué contiene una determinada muestra. Entonces, los métodos instrumentales no nacen solitos, ellos preceden de una evolución como tal. Y es allí donde vamos a iniciar y partir. Vamos a iniciar con la clasificación de los métodos analíticos como tal. La clasificación de los métodos analíticos son dos, porque los métodos instrumentales son métodos analíticos. Y estos son los métodos clásicos y los métodos instrumentales como tal. Esta clasificación nos va a permitir entender de dónde surge la necesidad de seguir averiguando y proponiendo metodologías. Entonces, los métodos clásicos como tal, estos son llamados métodos de química húmeda también. Métodos de química húmeda. Estos métodos clásicos son los que preceden o anteceden a los métodos instrumentales como tal. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí y entre paréntesis vamos a anotar y destacar qué es un analito. El analito va a ser un componente de interés que se tiene para analizar en una muestra. Entonces, componente de interés que forma parte de una muestra. Perfecto. Entonces, estos analitos necesitan metodologías para poder ser identificados. Y allí existen dos tipos de análisis que se pueden hacer. Uno son los análisis cualitativos y los análisis cuantitativos. Estos análisis que los vamos a repasar con un color, al primero con un resaltador amarillo y el segundo le vamos a poner con un morado. Ok, los métodos, o mejor dicho, los análisis cualitativos van a ser aquellos análisis que nos van a permitir determinar el analito de forma visual a través de los colores utilizando ciertos reactivos.
Entonces, estos colores van a reaccionar de acuerdo a ciertas propiedades que va a tener el analito, como por ejemplo a la temperatura, a la ebullición, a la solubilidad de ciertos disolventes. Entonces, si te das cuenta, estos análisis cualitativos no nos van a determinar una cantidad numérica como tal del analito. Es mucho más visual. En lo segundo, que son los análisis cuantitativos como tal, estos análisis se van a utilizar para medir el analito como tal. Y existen dos tipos de mediciones. Estos dos tipos pueden ser mediciones gravimétricas y las mediciones volumétricas. Ok, la primera como tal es aquella que va a determinar la masa del analito. Entonces, para recordarnos, vamos a colocar acá determina la masa. En el segundo, que son las mediciones volumétricas, van a medir el volumen, miden el volumen o la masa del reactivo. Pero, ¿cómo que la masa del reactivo? Bueno, pues no estamos terminando acá la definición. Es aquel que mide el volumen o la masa del reactivo estándar, que más adelante vamos a entender que es estándar, necesario para reaccionar con el analito. Entonces vamos a poner aquí para reaccionar con el analito. Perfecto. Esas son las dos más grandes diferencias. Entonces, por esta necesidad de querer analizar y determinar los componentes a una concentración muy, muy baja de estos analitos, es por ello que surgen y dan paso a la nueva clasificación dentro de los métodos analíticos, que son los métodos instrumentales. Entonces, una vez entendiendo del por qué la necesidad de tener a los métodos instrumentales presentes en la química analítica, vamos a pasar ahora sí propiamente a los métodos instrumentales como tal. Entonces, vamos a iniciar con la clasificación, con la importancia que tienen los métodos instrumentales. Vamos a elegir otro colorcito. Ok, entonces, los métodos instrumentales como tal, métodos instrumentales. Estos métodos instrumentales empezaron a utilizar para medir propiedades físicas del analito, como por ejemplo, empiezan a medir, vamos a poner así, empiezan a medir propiedades físicas del analito. Y en estos casos como la conductividad, la absorción o la emisión de la luz, entonces, estas técnicas o estos métodos novedosos de separación de los analitos van a ser aquellos que inclusive van a jugar con técnicas como por ejemplo de cromatografía, como de electroforesis, por ejemplo,
que van a empezar a reemplazar a otras técnicas, como por ejemplo la destilación. Entonces vamos a escribir acá que estos métodos reemplazan metodologías como la destilación, la extracción, la precipitación y las reemplazan y vamos a poner acá, van a ser reemplazadas por técnicas cromatográficas o técnicas como electroforesis. Muy bien, entonces a este surgimiento de estas nuevas metodologías, como son las técnicas cromatográficas o como técnicas electroforéticas, van a ser las llamadas métodos instrumentales, porque van más allá para la cuantificación de concentraciones bajitas de este analito o de estos analitos que muy difícilmente se puedan llegar a ver con procedimientos o técnicas como la destilación, la precipitación o la extracción. Entonces, una vez teniendo clara en esto, que vamos a repasar brevemente esta parte, lo que vimos básicamente fue la clasificación, de dónde salen los métodos instrumentales a raíz del predecesor, son los procedimientos o los métodos clásicos. Y estos dos, entonces, los métodos clásicos y los métodos instrumentales, van a provenir de la clasificación general de las clasificaciones de los métodos analíticos. Los métodos analíticos se clasifican entonces en métodos clásicos y en métodos instrumentales. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a la siguiente sección. Una vez que ya sabemos la clasificación y de dónde surgen los métodos instrumentales, vamos a pasar ahora a los tipos de métodos analíticos como tal. Entonces, vamos a anotar acá tipos de métodos instrumentales. Para hacerlo de forma más breve y tú tengas el tiempo de poder leerlo detenidamente, voy a compartir contigo la siguiente tabla. Esta tablita tiene un resumen de las propiedades características que necesitan cada método analítico para su funcionamiento y cuál es el nombre del método instrumental que necesita de esa propiedad, de esa característica. Entonces, estos tipos de métodos instrumentales van a utilizar, y lo vamos a anotar acá, utilizan propiedades características. Utilizan propiedades características para determinar, para estimular una respuesta en el analito. Y de esa forma podemos medirla. Puede ser medida. Perfecto. Entonces, si tú revisas la tabla, por ejemplo, acá tenemos una lista que está sacada del libro de Scoop.
Scook es un libro que me gusta mucho revisar para al momento de leer acerca de los métodos instrumentales. Entonces, tú vas a poder encontrar en esta tablita en ese libro. Estos métodos instrumentales, como por ejemplo la espectroscopía de emisión, la espectrofotometría, tenemos turbidimetría, métodos de rayos X, métodos conductimétricos, métodos como la espectrometría de masas, métodos gravimétricos, métodos cinéticos, necesitan de esta propiedad para que puedan estimular a este analito y decir, ok, necesitamos rayos UV para que cierto componente pueda revelarse, por así decirnos a nosotros, que está presente. Entonces, es muy importante poder saber en base a qué funcionan estos métodos instrumentales. Como un consejo, yo te daría que puedas repasar detenidamente y leer esta tablita con conocimiento para tener de forma básica y fundamental y decir rápidamente, ok, es para esto, para lo que estas propiedades son las que se necesitan para poder hacer funcionar este método instrumental y que el analito pueda también disponer de esta propiedad para que pueda estimularse y hacerse notar en el método instrumental. Porque, por ejemplo, ¿por qué es tan importante saber la propiedad característica de cierto método instrumental? Porque, por ejemplo, si existe un componente que más adelante vamos a verlo detenidamente, que actúa en forma, el analito es gaseoso o necesita ciertas propiedades para el funcionamiento que no van a poder reaccionar si nosotros elegimos, no sé, corriente eléctrica. Porque ese analito no se estimula con corriente eléctrica, sino ese analito se estimula con otra cosa. Como por ejemplo, vamos a irnos por un espectro una espectroscopía de masas, espectrometría de masas, por ejemplo. El analito tendría que estimularse con la propiedad característica de razón masa carga y no con una, qué sé yo, refracción de radiación. Entonces es por eso la importancia de saber la propiedad y a base de qué funciona el método instrumental.